Bendiciones y bienvenidos a este su canal de revelación de los ministerios Llamada Final aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Voy a compartir con ustedes este pensamiento de la palabra con una pregunta. ¿Conocemos a Dios? Y vamos a iniciar viendo en Primera de Juan capítulo 4 verso 7 donde dice: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y es aquí donde baso el pensamiento o el tema de esta palabra. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y por eso la pregunta, ¿conocemos a Dios? Porque todo aquel que ama conoce a Dios. Pero realmente la pregunta es si verdaderamente nosotros amamos. Es decir, la escritura dice, Dios es amor, ¿verdad? Pero por eso a veces no conocemos a Dios. Amar es algo, es un misterio y es algo muy profundo que pienso que en ocasiones no hemos entendido. Incluso el propósito por el cual nosotros llegamos aquí a la tierra es realmente poder desarrollar lo que es el amor. Dice aquí una vez más, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y dice que todo aquel que ama, número uno, nos dice, es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo manifestamos este amor? ¿Cómo nosotros podemos dar la evidencia de que realmente hemos nacido de Dios porque amamos y que realmente conocemos a Dios? Pero sigue diciendo, versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces aquí también nos manifiesta una vez más que el propósito es amarnos unos a otros porque el amor es de Dios y que si nosotros no amamos, no hemos conocido a Dios, discúlpeme. Podremos decir que lo amamos a Él, que amamos a nuestros hermanos, pero hay una evidencia que en la que claramente nosotros podemos ver si realmente amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. Pero dice aquí que el que no ama, dice, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Verso 9. En esto se mostró, es decir, ¿cómo podemos nosotros mostrar ese amor? Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Es decir, ¿cómo nosotros podemos mostrar el amor realmente por alguien? Dice que Dios lo mostró cuando envió, dice, a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Es decir, realmente cuando yo voy a mostrar ese amor de Dios en mí, lo voy a mostrar a través de un envío que hay en mi vida hacia los demás, hacia las personas, pero dice que lo envió al mundo para que vivamos por Él. En otras palabras, había una muerte en ese mundo, había una muerte, una situación de pecado, de maldad, pero cuando nosotros mostramos el amor es porque damos un perdón, porque damos una oportunidad. Porque mire lo que dice el versículo que sigue, el verso 10. En esto consiste, o sea, ya no nada más dice que vamos a mostrar el amor, sino que en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, ¿en qué? En propiciación por nuestros pecados. Es decir, aclara que Dios lo muestra este amor porque la escritura misma dice, verdad, en Romanos, que Él mostró su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí dice que en esto consiste el amor. Dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Pero ¿cómo se mostró? En que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Quiere decir que enteramente el amor, porque así empieza esta porción, ¿verdad? Verso 7, amados, amémonos. ¿En qué consiste?
en que nosotros hay un perdón por los pecados. En nosotros se muestra el amor que hay en nuestra vida. Y entonces lo terrible aquí es que esto es bien complejo, es muy complicado. Cuando una persona peca, normalmente nosotros no somos propiciación por los pecados de esa persona. Es decir, nosotros no mostramos amor, sino más bien rechazo. Más bien nosotros mostramos una actitud no de restauración, sino en muchas ocasiones incluso de juicio, de que esa persona debería de ser juzgada, o opinamos que lo que Dios debería de hacer con tal persona, ¿verdad? El castigo incluso que se le debería de dar a tal persona. Pero fíjese que en este tiempo, por eso le digo, y el título de esta enseñanza es ¿conocemos a Dios? Porque acá dice, ¿verdad? Vuelvo a repetir, que el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Y cómo se muestra? En que hay algo que dar para realmente mostrar el amor, pero tiene que ver, por eso dice, consiste, y al final en propiciación por nuestros pecados. Es decir, que ahí es verdaderamente donde se muestra si nosotros amamos a alguien o no le amamos, en que haya pecado una persona y que tengamos la capacidad de perdonar, la capacidad de amar. No es el amor en que simplemente saludes a alguien, en que simplemente con alguien te lleves bien y que simplemente te caiga bien o no te caiga bien, ¿verdad? Como dice el Señor Jesús, ¿qué mérito tenemos si simplemente a los que nos aman amamos? Dice, no, ahí no hay mérito. El mérito es cuando tú amas a un enemigo. El mérito es que cuando alguien ha pecado, tú tienes la capacidad de perdonarle, tienes la capacidad de restaurarle. En esto consiste el amor. Ahora, con este concepto, por eso dice, amados, amémonos, en otras palabras, perdonémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero si no tenemos la capacidad de perdonar, ¿cómo nosotros podemos decir que amamos o que conocemos a Dios? Verso 11, mire lo que dice en Primera de Juan, verso 11, estamos en el mismo capítulo. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Cómo nos ha amado? Pues nos ha perdonado. Ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y dice aquí, si Dios así nos ha amado, debemos nosotros también amarnos así. Y verso 12, mire, acabo de leer el verso 11, el verso 12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, si nos perdonamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Pero si no somos capaces de amar, es decir, no decir nada más yo amo a Dios, no, no. Porque nosotros podremos decir, no, es que como yo amo a Dios, yo sirvo a Dios. Como yo amo a Dios, yo predico su palabra. Como yo amo a Dios, yo oro. Como yo amo a Dios, yo leo la escritura. Como yo amo a Dios, yo diezmo. Pero el verdadero amor no se muestra en estas cosas, sí son parte, pero el amor consiste, por eso dice acá, consiste en que Él envió para que nosotros seamos perdonados. Ahora, mire qué más dice la Escritura. Aquí en el verso 20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, en otras palabras, si alguien ha pecado contra ti y tú dices, no, yo sí amo a Dios, no, yo lo amo, pero si aborreces a un hermano, eres mentiroso. Podrás decir, yo amo a Dios, yo le sirvo, yo diezmo, yo oro, yo ayuno, pero si aborreces a un hermano, eres un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? En otras palabras, la única manera, la única forma de realmente mostrar ese amor, de mostrarlo, como dice en un versículo antes leído, de que sepamos en qué consiste, es de que hay un perdón y una restauración.
Pero si nosotros aborrecemos a alguien porque ha pecado o porque ha hecho algo indebido y decimos que amamos a Dios, pero a ese hermano lo aborrecemos, dice aquí la escritura, es mentiroso tal persona. No es cierto que ama a Dios, porque si amara a Dios conociera lo que es el verdadero amor, que se refiere al perdón y a la restauración. Por eso, cuando una persona a tu lado, cuando una persona que tú conoces peca, yo te pregunto, ¿cuál es tu posición ante esa persona? ¿Desnudarle? Si se ha caído en un hoyo, ¿ayudas a que se hunda más o lo sacas de ahí? ¿O en amor le restauras? ¿O en amor lo ayudas? ¿O en amor perdonas lo que ha hecho? Pero fíjese, normalmente la gente no perdona, la gente acusa, la gente condena, la gente muestra. Pero fíjese, por eso dice en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, así como aquella mujer, ¿verdad?, que fue sorprendida en el acto de adulterio y la llevaron delante del Señor y dijeron, Señor, ¿qué dice la ley? ¿Verdad? Apedrémosla. El Señor dice, bueno, si alguno de aquí es libre de pecado, que tire la primera piedra. Después se van todos, ¿verdad? Hablamos un poco de eso en la enseñanza pasada. Y el Señor le pregunta a esta mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Dice, ni yo. Dice, vete, pero no peques más. Ahora, dice, vuelvo a leer aquí, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, sabe que hay mucha gente que se cree espiritual, pero realmente no es espiritual. Dice, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y verso 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Pero ¿sabe qué tremendo? Que cuando alguien es sorprendido en alguna falta, nos creemos espirituales. ¿Sabe cómo? Desnudando a la gente, hablando de esas personas, y no somos ni capaces de ir ante esa persona, enfrentarla, es decir, hablar de frente y decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, hay esto pasando en tu vida, pero vamos a orar, vamos a ayunar, vamos, no para que le digan, no, yo ya sé lo que hiciste, no, aquí dice, si eres espiritual realmente, no dice acúsale, no dice condénale, dice restáurale con espíritu de mansedumbre. Pero, ¿sabe? Nosotros muchas veces juzgamos, criticamos, condenamos, y ahí es donde se ve. Sabe que yo he sabido, mucha gente se cree espiritual, pero me doy cuenta que no tiene nada de espiritual. Antes son carnales. Y fíjese, muchas veces cuando habla de la carne en la escritura, nosotros hemos sacado de contexto, porque aquí, de hecho, en este capítulo habla de eso, y nosotros lo hemos sacado de contexto porque realmente de lo que está mencionando en la carne es cuando no somos capaces de ser espirituales, es decir, el espiritual lo que va a hacer es restaurar a alguien. Por eso dice, si son espirituales, restauren con espíritu de mansedumbre. Pero aquel que no es espiritual, el que es carnal, ¿qué va a hacer? A condenar, va a juzgar, va a desnudar, va a murmurar, va a criticar, va a hacer todo lo contrario. Pero el que es espiritual va a restaurar y va a restaurar con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Porque se considera a sí mismo de que no vaya a ser tentado igualmente. Y dice, pero este es el que lleva las cargas de los otros, el que cumple la ley de Cristo, porque eso fue lo que hizo el Señor. Ahora, yo quisiera hablar un poquito más, yendo aquí a la escritura, ¿verdad? Aquí a Lucas 18, y quiero que nosotros podamos ver un poquito más de lo que la gente que se cree espiritual, mire lo que dice aquí, Lucas 18:9, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres, dice, subieron al templo a orar, uno era fariseo
y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Mire, ni lo oraba a Dios, consigo mismo. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Les recuerdo que si no se ha suscrito al canal, que se suscriba y que comparta por favor en sus redes sociales, así para poder llevar este mensaje a muchas personas. Seguimos leyendo, vuelvo a repetir desde este versículo 9, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, es decir, como espirituales. Ya veíamos allá en el versículo anterior que cuando hay alguien espiritual, cuando se cree alguien espiritual, dice restaura a alguien. Es decir, yo no puedo decir que soy espiritual si no he tenido la oportunidad de ver la restauración, es decir, de yo participar en la restauración de alguien. Podré ayunar mucho, podré orar mucho, podré diezmar, podré ofrendar, podré hacer muchas cosas, pero si no he tenido la capacidad de participar en la restauración de alguien, no puedo decir que conozco a Dios, porque Dios es amor y ese amor lo que viene es para mostrarse, para que alguien sea perdonado, para que alguien sea restaurado, para que alguien viva en libertad de parte de Dios. Pero fíjese esto, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie, mire cómo dice, oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros y aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, oiga qué espiritual era. Doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano estando lejos no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho, diciendo Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, dice el Señor, este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y cualquiera que se humilla será enaltecido. Fíjese bien, muchas veces la gente dice, no, yo soy espiritual. Y yo sí oro, yo sí ayuno, yo sí diezmo, yo sí don. Gracias Dios porque yo no soy como los demás, que son ladrones, son injustos, son adúlteros. Y dice ni tampoco soy como este publicano que está aquí. Pero fíjese el otro, no querían alzar los ojos al cielo. ¿Sabe que muchas veces hay personas que creen que están cerca de Dios, pero realmente no están cerca de Dios? Piensan que porque diezman, porque ayunan, porque oran, porque están en el templo, que están más cerca de Dios, pero nunca han sido capaces de restaurar a alguien. Nunca. Fíjese, yo he estado pasando un tiempo de dificultad y la gente que según es más espiritual son aquellos que ni siquiera me han dado palabras de ánimo, ni siquiera se han acercado a orar por mí, ni siquiera me han dicho, pastor, mire, vengo a orar por usted, vengo a orar con usted, vengo a ayunar con usted, que Dios lo ayude, que Dios lo respalde, que Dios lo saque de ese lodo tal vez en el que se encuentra, en esa depresión en la que está, en esa situación de pecado, que Dios lo ayude a salir adelante, que Dios... Pero fíjese, los que aún más espirituales, lo que he escuchado, y no por ellos, sino por otros, de que andan diciendo, de que me andan desnudando, de que andan platicando de mis situaciones, en lugar de que vengan y que realmente digan, pastor, aquí estoy para orar por usted, aquí estoy, porque dice, si sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. No dice de juicio, no dice con espíritu de que juzgar y que de condenes y que tú mismo digas lo que a ti te parece que es el castigo de Dios. No, sino más bien dice, restáurale con espíritu de mansedumbre. Pero fíjese, muchas veces por eso, como este publicano, que pensaba que estaba, mire, dice más el publicano, estando lejos, pero ¿sabes eso lejos?
estaba más cerca de Dios y el otro estaba más cerca según el de Dios porque estaba más cerca posiblemente del altar, pero él estaba más lejos porque juzgaba, porque decía: "Ay, gracias, yo no soy como estos otros". Pero sabe, muchas veces ahí es donde realmente se ve qué tan espirituales somos. Perdóname, hermano, si digo esto, pero ¿te crees espiritual? Dime cuántas veces has participado en la restauración de alguien que ha pecado, de alguien que está caído, de alguien que está, hermano, tal vez en sucio. Pero cuántas veces tú has ayudado a alguien así. ¿Te crees espiritual? Hasta que no ayudes gente que está en esa situación, no puedes decir tú ni que conoces a Dios, porque Dios en eso eso es lo que hace. Él es especialista en eso, en levantar al caído, en perdonar al que está en pecado, en restaurar al que está mal. Jesús mismo dijo: "Yo no vine a los justos, yo no vine a los sanos, yo vine a los pecadores". Pero nosotros muchas veces hemos entendido mal el evangelio. Muchas veces hemos entendido. Ahora, usted podrá decir: "No, pero es que ha pecado. No, pero es que una persona ha pecado una vez y otra vez". Yo te pregunto, realmente, ¿qué es lo que el Señor enseña? Si alguien ha pecado o contra ti o contra Dios, ¿cuántas veces debes de perdonarlo? El Señor dijo 70 veces 7. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere en la gematría hebrea 70 veces 7? ¿Sabe qué tremendo que en ocasiones nosotros no hemos entendido para qué fuimos puestos en la tierra? Para desarrollar ese amor. Por eso dice en la cita inicial: "Amados, amémonos", porque el amor es de Dios, pero lo que realmente está diciendo es que para amar realmente hay que entender lo que es el perdón, hay que entender lo que es la restauración. Por eso ahí dice: el amor se muestra de esta manera, el amor consiste de esta manera, el amor, y empieza a hablar del desarrollo. Pero dice alguien que dice: "Yo conozco a Dios", pero aborrece a su hermano. Dice: ese no ama, no ama a Dios ni lo conoce. Realmente, dice, es mentiroso. Entonces, fíjese, qué importante que nosotros podamos entender qué tan espirituales verdaderamente somos, si somos capaces cuando alguien peca de decirle: "Ánimo, aquí estoy contigo, ánimo, me pongo a la brecha por tu vida, me pongo a la brecha, vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a pedir tu restauración". O nos escandalizamos y nos apartamos, o nos escandalizamos y no hacemos nada por tal persona. Y quiero hablar un poquito más del buen samaritano. Por ejemplo, voy a poner aquí samaritano. Fíjese que la escritura, la escritura nos enseña otro relato importante en relación a esto que estoy comentando con usted. Mire lo que dice la escritura. Dice en Lucas 10:25, dice: "He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?". Fíjese, nosotros a veces pensamos que vamos a heredar la vida eterna porque ayunamos, porque oramos, porque somos buenos, porque somos justos, porque nosotros realmente estamos en el templo, hacemos todo lo que dice, pero no, nada de esto sirve si no hacemos lo otro. Mire lo que le dice el Señor. Verso 26, Él le dijo: "¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?". Aquel respondiendo dijo: "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo". Y le dijo: "Bien has respondido, haz esto y vivirás". Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Por qué le dijo esto? Porque le dijo el Señor: "Bien has respondido, haz esto". O sea, diciéndole: no lo has hecho. A lo mejor tú dices: sí amo a Dios, y a lo mejor dices: lo amo con todas mis fuerzas, lo amo con mi mente, con mi corazón, dice, pero además, y a tu prójimo, y en esto no lo había hecho. Por eso le dice: haz esto
y vivirás. Pero él queriendo justificarse, ¿por qué cree que se quería justificar? Porque el Señor le dijo, haz esto. Sí, a lo mejor sí decía yo amo a Dios, pero a su prójimo no lo amaba. Por eso le vuelvo a repetir, ¿cómo podemos decir amo a mi prójimo si no ayudas a que se restaure? Y no estoy hablando de alguien cuando oras por él simplemente porque alguien está enfermo o tiene necesidad. Cualquiera de nosotros podemos hacer eso. Pero qué terrible cuando alguien está en pecado y que nosotros tal vez nos escandalizamos o que tal vez o que hayan pecado incluso contra nosotros, pero que tengamos la capacidad de restaurarle a esa persona. Si no, ¿cómo vamos a decir que amamos o que somos espirituales? Pero fíjese, él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, dice, por aquel camino y viéndole, pasó de largo. ¿Por qué pasaría de largo el sacerdote? Porque un sacerdote tal vez espiritual, ¿verdad? Dice, no, pues es que yo cómo me acerco a este pecador, por algo le ha de haber pasado esto, por algo cayó en manos de ladrones, por algo le despojaron, por algo le hirieron. Pasó un sacerdote, se supone que dice Hebreos capítulo 5 verso 10, que un sacerdote es constituido a favor de los hombres. Pero fíjese, hermano, este pasó de largo. Verso 32 dice, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Muchas veces hay gente que podrá ser buenos adoradores, buenos en su mente, en su concepto, buenos, ¿verdad?, para cantar. Pero le vuelvo a repetir, si ven a alguien caído, si ven a alguien que cayó en manos de ladrones, si ven a alguien que lo despojaron, y esto puede ser espiritual, cayó en manos de ladrones, es decir, le quitaron su virtud, su honra, lo despojaron, lo hirieron, lo dejaron medio muerto. Y puede pasar alguien y no hacer nada. ¿Cómo podemos decir, no, es que yo sirvo a Dios porque yo lo adoro, yo le canto, yo le alabo? Un levita, pero cuando ve a alguien así, no hace nada. Un sacerdote, pero cuando ve, no hace nada. Pero dice verso 33, dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas y echando el aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, dice, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Cuántas veces hemos cuidado de alguien, hermano? ¿Cuántas veces realmente hemos cuidado de alguien? ¿Cuántas veces hemos vendado algunas heridas? Hemos echado aceite, vino, hemos llevado a alguien a un lugar donde se necesita que lo guarden. Pero, ¿sabe? Dice aquí en el 36, el Señor le dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de él misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Fíjese qué tremendo. ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo? ¿Por qué nosotros decimos que conocemos a Dios? Porque le adoramos, porque tal vez somos levitas, porque tal vez somos sacerdotes, porque tal vez nosotros ayunamos, oramos, diezmamos, ofrendamos, pero no somos capaces de realmente ayudar a alguien. No somos capaces de vendarle sus heridas. No somos capaces de llevarlo a los pies de Cristo. No somos capaces de perdonarle o de pedirle perdón a Dios por tal persona. Decirle, Padre, perdónalo, restáuralo, bendícelo. Antes muchas veces nos alejamos, seguimos de paso. Antes decimos, no, Dios me guarde, no vaya a ser que me pase lo mismo, vámonos de aquí, vámonos de este lugar, no vaya a ser que nos vayan a contaminar también y no somos capaces, como decía ya el apóstol, si sois espirituales, restáurale, muestra realmente que eres espiritual y restaura con espíritu de mansedumbre. Tú te crees que eres sacerdote, restaura, intercede. Fíjese, muchas veces no somos capaces de interceder por alguien.
Qué tremendo cuando no entendemos realmente el amor de Dios. Yo espero que este pensamiento de la palabra sea de bendición para ti. Simplemente quería trasladar esto. ¿Realmente conocemos a Dios? ¿Realmente lo conocemos? ¿Somos capaces de restaurar como Él restaura, de perdonar como Él perdona? Es decir, de pedir ese perdón para alguien. Así que Dios te bendiga, hermano, y hasta la próxima. Shalom.